tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Vamos a hablar con una persona que sabe mucho de uno de los principales problemas o preocupaciones que tiene la ciudadanía referente al tema seguridad. Pero no solamente vamos a hablar de seguridad o inseguridad, como queramos poner y plantear el tema, sino seguidamente también charlaremos sobre una serie de cuestiones de índole política, aprovechando su vasta trayectoria en ese terreno. Hablamos del ministro del Interior, Enrique Riera. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Bien, gusto saludarte como siempre, Benjamín, a vos y a tu numerosa audiencia. Y bueno, y aquí agenda abierta. Muchísimas gracias. Es siempre un gusto hablar con Enrique. No hay famoso, no, este tema, no, este otro, aquello, mejor no en este momento. Te voy a pasar la lista de preguntas. Sí, va a pasar. Hay algunos que lo hacen. Sí. Hay algunos que lo hacen. ¿Cuáles son los temas? Que me manden las preguntas. Sí. Obviamente no lo hacemos, ¿verdad? Arrancamos por esto que te decía de la inseguridad ciudadana, que siempre es uno de los temas más preocupantes, que tiene distintas dimensiones. Pero uno que recientemente cobró nuevamente impulso, o por lo menos notoriedad pública, es el de los asaltos a sedes bancarias. No hablamos del pan de cada día que le hostiga al ciudadano de a pie, como decimos, sino casos más voluminosos. Y es porque llama mucho la atención, Enrique. Hablamos de Itapúa primero, no es el primer caso el que se registró recientemente en Alto Paraná, en Naranjal, en la sede de Bancop. Esto estuvo antecedido por varios hechos en Itapúa que arrancaron en el gobierno anterior, septiembre del 2022, en una sede del Banco Regional. Después otra sede del Banco Regional también durante la administración anterior. Después siguió Banco de Fomento ya en esta administración. Ahora Bancop, entre medio camiones de recaudación. Estamos hablando de Itapúa y ahora Alto Paraná. Y hay un denominador común que genera bastante inquietud, que es que, por lo menos en el caso de las sedes bancarias, hubo información que se recibió con antelación. Información de inteligencia. Miren que puede suceder tal cosa. Claro, no es una información precisa en tal lugar a tal hora, ¿verdad? Y sin embargo no se tomaron providencias, no hubo ninguna reacción policial. Entonces, lo de Bancop en el contexto general te quería plantear como un problema que despierta sospecha de posibles vínculos, inclusive policiales, con las bandas delictivas. Bueno, esa es una pregunta muy oportuna porque vamos a entrar en el mes complicado, ¿verdad? O sea que todos los años se hace el año pajar y circula mucho dinero por el tema de sueldos y aguinaldos. Entonces no hay que ser un genio para adivinar de que las cajas tienen plata. Exacto. Generalmente cuando sucede durante el año se parte de una premisa básica en la investigación. Alguien sopló que esta tal o cual caja, cajero o banco o sucursal tenía plata, ¿verdad? En este caso particular también tenemos una debilidad que es una responsabilidad compartida que generó un informe de inteligencia del área de investigación de la policía que yo personalmente le envié al presidente del Banco Central, que a su vez tiene una serie de normas de seguridad mínima que deberían tener todas las instituciones. Para tener números o referencias, hablamos de que más o menos en Paraguay hay 1000 cajeros automáticos, son 1000 objetivos, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, ahí saltan dos problemas, ¿verdad? El primer problema es la cantidad de efectivos de que disponemos. El segundo problema es su equipamiento, esto lo hablamos en otros programas, pero te cuento esto porque al decirte el problema de diagnóstico ya tenemos la solución. Y el tercer problema es la necesidad de fortalecer en la policía el área de inteligencia. Porque los informes que se reciben, te diría, hasta yo, que soy ministro, recibo informes de agentes razonablemente confiables que me pasa, por ejemplo, un WhatsApp o un audio que está circulando. Y obviamente hay momentos en que se pone alerta máxima, como sucede, por ejemplo, en los famosos casos de la amenaza a la comunidad judía. Entonces se protegen los lugares estratégicos, etcétera, etcétera. Pero en este caso particular, ¿por qué te digo que tenemos respuestas que queremos que lleguen lo antes posible? Porque el 19 de diciembre, faltan
20 días a lo máximo, egresan 5.000 nuevos policías, ¿verdad? Pero al egresar estos 5.000 nuevos policías, estamos haciendo una ingeniería de recursos humanos para cambiar una cultura policial que tiene décadas. Nadie me pudo decir cuándo y cómo empezó, que es el estilo de trabajo que utiliza la policía. A ver si nos entendemos, porque no es fácil de explicar o de entender. Policía tradicional tiene, por ejemplo, 8 días, 24 horas en una comisaría y 8 días de descanso. En lugares más lejanos, tipo el Chaco, a veces es 15 días en la comisaría y 15 días con descanso. Eso nos lleva a otras circunstancias. La primera es que él tiene que vivir en la comisaría, que como vos y yo sabemos, lamentablemente, en muchos casos es un colchón pelado, sin almohada, sin sábana, en el piso, lejos de su familia, y tiene que dormir este señor, ¿verdad? En algún momento dado, y también tiene que comer, nos lleva a la cocina, la famosa a veces hornalla, ¿verdad? Que a veces está a campo abierto y alguien que le cocine, ¿verdad? Para que pueda comer y descansar como Dios manda. Pero entonces a las 3, las 4 de la mañana, ¿cuánta gente está despierta, previendo, alerta, activa, descansada, alimentada? Pues no hay. Entonces hay una propuesta de que la Policía Nacional, arrancando de estos 5.000 nuevos, que tienen una resolución firmada del comandante por la cual van a pasar sí o sí 2 años mínimos por las comisarías, no van a ir a oficinas administrativas ni a otro lado, para hacer una pasantía, completar su formación y empezar a hacer las tareas básicas. Y esta nueva camada trabajaría en periodos de 8 o 12 horas máximo, como quien va a la oficina, marca tarjeta a las 7, se retira a las 3, a la tarde puede estar con su familia, puede estar capacitándose, descansando, a la noche puede almorzar, puede cenar, puede desayunar tranquilo. Eso hace que en las comisarías se inviertan otras cosas y no en dormitorio y en cocina, que hoy tienen todos los que más o menos conocen cómo funciona esto. Esto también va a permitir que vos tengas un rendimiento mejor, superior, y con una farmacia 24 horas o un Bigis, cuando vos te vayas a las 3 de la mañana vas a encontrar una dotación de policía más numerosa y en buenas condiciones de trabajar. Entonces, ese es un cambio estructural que nos lleva a la necesidad de identificar de dónde son o dónde tienen su casa familiar, sus afectos cercanos. Porque hay consecuencias no visibles en el famoso tema de vaya a Corpus Christi 6 meses y tiene que salir corriendo ni despedirse de sus hijos, es un padre ausente. Y no quiero acusar a nadie ni hablo con prejuicio, pero muchas veces se forman familias paralelas que agravan la condición del policía que tiene que brindar su vida si necesario fuere, ¿verdad? Y hace que el sueldo no alcance y entonces lo hace más vulnerable a otro tipo de tentaciones. O sea, todo un problema estructural, cultural que estamos tratando y vamos a resolver este año, si Dios quiere, y de ahora en adelante. Entonces, en este momento se están identificando dónde están, y por decirte, los policías que viven en Central podrán trabajar de 8 a 12 horas de turno, y terminado eso entrará otro equipo, 0 kilómetros, alimentado, descansado, dormido, y él irá a su casa. Te tocará el turno a la noche, te tocará el turno a la mañana. Espera, termino. Esta es la ingeniería en cuanto a recursos humanos. Segundo, en mi opinión, tenemos que mejorar y mucho la parte de inteligencia que nos lleva a la prevención. Y esto es tecnología y capacitación. ¿Por qué te digo esto? Porque en la reacción, en la respuesta, aún pocos, aún mal equipados, aún con limitaciones, somos muy buenos. Te doy un dato que poca gente maneja. Todos los robos, escucha bien, todos los robos de Itapúa, toditos están presos. Se encontraron los autos, están detenidos, están procesados, todos. El de Bangkok, la mitad ya cayó. Fue hace unos días nomás, ¿verdad? El famoso robo de Alto Paraná, ¿te acuerdas la casa de cambista que entró por abajo, hizo el túnel cerca de la cabecera? Están toditos presos, el Gordiño y todos los demás. O sea, en la investigación post-hecho delictivo somos muy buenos. Digo, somos formando parte de la familia policial, aunque no lo sea, pero por aprecio y respeto y porque veo, porque tengo los datos. Pero eso nos genera un problema, ¿verdad? Que hablábamos fuera de cámara. ¿Cómo comunicamos que lo que sucedió se resolvió, ¿verdad? Porque vos lo que ves es siempre una persona acá detenida con un cono, sin camisa para que no venga armado, descalzo en zapatillas,
y está ahí parado el señor. ¿Y cómo vinculás vos eso con los problemas que tiene la gente a la caída de una banda que asaltó una caja de caudales? Te puedo dar otros datos más. La falta de patrulleras en buen estado perjudicó el famoso tema del robo de la caja de caudales. ¿Por qué? Porque normalmente las empresas salían de a 2 o 3 vehículos juntos y pedían apoyo a la policía, que iba una patrullera adelante y una atrás. Oye, esto me da vergüenza decirlo porque me sucedió cuando recién entré. Había patrulleras que estaban tan destruidas que no podían seguir la velocidad de la caja de caudales. Entonces se usó el sistema del relevo. Salía de Alto Paraná, le llamaba a su colega Caguazú: a partir de este momento es de ustedes. Y cruza la frontera. Cruza la frontera y tenía que hacer el tramo. Y curiosamente en Caguazú teníamos más asaltos que en Alto Paraná, lo que nos llevó a cambiar toda la dotación y a mandar asuntos internos a ver qué estaba pasando. Pero además de eso, cuando aún así no podíamos contener, llegamos a que yo me fui a Ciudad del Este, me reuní con ellos y le dije: le voy a decir una barbaridad, al riesgo que se burlen mañana en todos los diarios, pero en la época del oeste, las diligencias tenían guardia, y cuando venían los indios se juntaban y se defendían juntos. Entonces, no existe la posibilidad que ustedes llamen a la Cámara de Comercio, donde está un gran señor, se llama Said Taichen, ¿verdad? Y que vos lo conocés, vos estuviste ahí, y hacemos caravanas. Salimos a las 2 de la mañana, salimos a las 9 de la mañana, y entonces nosotros controlamos, vemos si tienen GPS y podemos acompañarle en el tramo, porque yo creo que si somos muchos no se van a animar, porque para asaltar una caravana de 7, 8 vehículos llenos de celulares tiene que ser muy, muy macho, muy guapo o muy grande, y encima si hay policía y ellos llevan su propio guardia. Y funcionó un tiempo, hasta que, y esto voy a ser prudente en hablarte, ¿verdad? Algunos asaltos se producían de una manera sorprendente, no se prestaron a salir en equipo, no declaraban el robo, no sabíamos qué robaron, ¿verdad? Lo cual nos llevó a deducir que un porcentaje de los transportes habían entrado en frío y venían raudamente quizás al mercado municipal para su venta, y entonces era un buen negocio para todos. Había un chofer asustado pero vivo, había un vehículo abandonado en un camino lateral, desaparecieron las cajas de los iPhone 16, se vendían los iPhone y se cobraba el seguro. Todos contentos, digamos. Claro. Y nosotros hecho pelota porque no pudimos impedir. Entonces, te diría con esto que estos fenómenos delictivos no son estáticos, ¿verdad? No te asaltan siempre en el mismo lugar, a la misma hora. O sea, vos tenés que tener una capacidad de reacción tan grande que yo no entendía, y ahora te explico. El sistema de comunicación de la policía también estaba obsoleto. Ahora se va a invertir, ya se invirtió, $6 millones en algo tan fácil como nuestra época llamamos hanky, ¿verdad? Sí, bueno, había una radio 11 canales. Entonces, cuando vos decís patrulla 22 bajo fuego, entonces escuchan todos los que están en el entorno, y entonces se produce una especie de plan que ellos le llaman ñembotí, que es el que vemos en las películas. Se empiezan a cerrar los caminos para saber que el tipo está adentro y no se puede escapar. Tiene que subir un helicóptero, tiene que tener visión nocturna. O sea, por eso te decía, para la prevención, tecnología, aumento de capital. Todo esto que te estoy contando es porque estas 1000 cajas van a ser ya resguardadas, ¿verdad? Por mayor cantidad de efectivo. El presidente del Banco Central se va a reunir con los dueños para poner las cámaras donde tienen que estar. Hay un grosor de cemento que hay que poner para evitar que te arranquen con la cadena y compañía como lo que son. Hay que poner el entintado para que si se roban la plata, el seguro pague y no puedan sacar beneficios, que persuade, desalienta. Y lo último, y esto es increíble lo que te voy a contar, hay una nueva modalidad que ya funciona en Brasil y que se está evaluando acá. Y escuchá esto porque es insólito, por lo menos yo escuché, que corta los billetes en dos. ¿Ah, sí? Cuando vos intentás robarlos. Te corta los billetes, o sea, vos te quedás. Entonces, la mitad así, una especie de guillotina que funciona. Yo no podía creer cuando me contaban, creí que me estaban tomando el pelo. Y me mostraron, y efectivamente, viste, vienen los tocos así bien ataditos y cortan así, te quedas con la mitad del 100.000 de un lado y del otro. Entonces, cuando se promociona que todos los camiones de caudales y todas las bóvedas tienen este sistema, perdiste el interés de robar, ¿verdad?
Y hasta que le encuentren alguna claro, vuelta y ahí tendremos que pensar en exactamente. otra respuesta. Por eso te decía que es un delito, los delitos son y los delincuentes migran. Es verdad. Pero Enrique, y a mí me parece bien todo lo que estás señalando en general es bueno, sobre todo lo que refiere a estos cambios estructurales, aumento de personal, me parece súper bien. Pero la policía no tiene por qué, además, escapar a un flagelo que en nuestro país nos castiga hace tiempo, que es la corrupción. Sí, señor. Entonces, la no prevención a veces se convierte en zonas liberadas. Sí, señor. Y eso después se traduce al final que, a pesar de los esfuerzos y los logros en materia de capturas de bandas delictivas, de sus miembros, la plata no aparece. Sí. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encarar ese problema y cómo después se expresa en sanciones ejemplificadoras que sean educativas, por ejemplo, para estos 5.000 nuevos efectivos que, entre paréntesis, se forman a marcha forzadísima? Sí, señor. No completa, digo, después van a completar sobre la marcha, que está bien, porque no tenemos tiempo, ¿qué vamos a hacer? Claro, así es. Las cosas son como son y hay que responder ahora. Pero este tema es, por eso te decía, genera mucha inquietud, a mí por lo menos me genera, no sé si a otra gente, a mucha gente sí, inquietud respecto a la participación, posible participación de jefes o oficiales, no sé de qué jerarquía, pero de cierta jerarquía como para facilitar el trabajo de las bandas delictivas. Bueno, ahí te contesto también con hechos concretos. La nueva ley orgánica municipal, policial, municipal me traicionó el subconsciente hace 20 años. La nueva ley orgánica de la policía tomó una decisión importante en relación a cómo pelear la corrupción interna, que es una realidad. No es la única institución, pero es una de las que, si tiene corrupción, es más grave, porque estamos hablando de gente uniformada y armada, que debería cuidarnos, ¿verdad? Claro. Pero si está del otro lado, estamos en un problema, ¿verdad? Elevó lo que le llama asuntos internos, ¿verdad? Que estaba en un cuarto nivel a una dirección general. Para entendernos, está el comandante, subcomandante, y hay 8 comisarios generales, directores, que digamos son los apóstoles, son los coroneles, es la segunda línea con la que trabaja la comandancia, y hoy hay un 9º, que es el director general de asuntos internos, rango comisario general, es dependiente directamente del comandante y donde el ministro puede hacer denuncias. Da una apertura hacia la sociedad civil, digamos, que consagra esta ley. ¿Qué tenemos hoy? En este año que pasó, la orden del presidente y la mía y la del comandante es claro, impunidad cero. O sea, nadie puede decir que no hay policías que están plegados a la corrupción, pero que se le agarra la cola es sancionado. Tenemos 1.000 sumariados. De 29.000 policías hay 1.000 sumariados. Hay dado de baja, si la memoria no me falla, entre 50 y 100, pero de baja, ¿sí? O sea, ¿y dónde encontramos la dificultad? Que si no hacemos esta sanción ejemplar y la comunicamos, así mismo, entonces no pasa nada. Le dijimos al viceministro el otro día, sí, señor, en el programa acá. En otras épocas lo que se hacía era trasladarlo, ¿verdad? O sea, vos tenías un despelote en Ciudad del Este, te sacaban los muchachos, te ibas a Asunción 15 días y terminaban en San Pedro y después recientemente te estaba. Ahora, por ejemplo, mandamos 106 comisarios que tienen que ascender al Senado y de ellos 13 por filtros tenían publicaciones de cosas complicadas con la ley. Bueno, los 13 tuvieron que explicar para completar la lista y trajeron su sentencia, su absolución, su estos y los otros, controlados por nosotros y por la presidencia. Te hablo del doctor Roberto Moreno, que es el asesor jurídico de la presidencia, que mandó los nombres, yo saqué la foto, les mandé al comandante y empezaron a desfilar para ir demostrando, ¿verdad? La ley también establece que cuando querés ascender a comisario general tenés que pasar por el temido polígrafo, que es el segundo año que se hace, ya se hizo. Toda la lista que va a haber, que va al Senado, son todos poligrafiados. ¿Y cómo hago yo? Para mantener la autonomía de la policía, el Ministerio del Interior se toma el trabajo de garantizar que va a ser con una empresa la prueba del polígrafo. Yo firmo una carta de confidencialidad donde no le puedo contar ni a mi señora quién se aplazó. Pero los que pasan le entrego al comandante, que con su equipo de trabajo decide los cargos que van a asumir.
ya no puede ascender. Y que fue poligrafeado y se aplazó, termina su periodo y se va a su casa. O sea, nunca más vamos a tener un comisario general con mando de tropa y autoridad como para pasar adelante habiendo tenido vínculos con el crimen organizado, recibido dinero al margen de la ley, facilitado la fuga de alguien, porque esas son las preguntas puntuales que se le hace, donde el bicho se mueve. Pues yo recuerdo que uno de ellos, el año pasado, que no teníamos la ley, fue una decisión política, ¿verdad? Le pedí al presidente, me dijo, hacerlo, hablé con el comandante, vamos a hacer. Líos y se reñía con la Constitución. Claro, pero porque acordate, el comandante de promoción 91 y el subcomandante, el resto de promoción 92, el tercero es 93 y así sucesivamente. Entonces no es solo un organigrama, y tomamos la decisión de que sea parte de una jerarquía que para ellos, por la antigüedad, vos sabés, es muy importante. Y uno me miró mal y me dijo, ministro, ¿usted cree que un aparatito va a echar por tierra mi carrera de 30 años? Yo, con mucho respeto, comisario, le dije, no es un aparatito, es tu conducta. Si no hiciste ni una macana, el aparatito no se mueve, quédate tranquilo. Pero si vas a tener que aplicar alguna cosa, eso no vas a poder controlar, porque te pone una cinta acá, el corazón, te pone otra acá, el pulso, y otro creo que en la cabeza. No, yo nunca vi el hecho en sí. Y se habla una hora más o menos, se le explica todo, está tranquilo, se hacen pruebas, son profesionales formados en el extranjero. Y eso reduce el riesgo entre el asunto interno fortalecido, participación del poder civil, el polígrafo y el control. Se presume que va a ir llegando hasta abajo a carpir lo que folclóricamente le llaman el cocué. Cocué le llaman porque en otras épocas, hay que decirlo, dicho por el propio policía, la tarifa mínima era un palo por comisaría. Estamos hablando de 1000 comisarías, 600 comisarías. ¿En qué periodo? En periodos anteriores. No, pero digo, ¿en cuánto tiempo tenías que y mensualmente recaudar? 1.000 millones. 1.000 millones que se tendría que repartir entre el ministro, el comandante de la policía, el que recaudó, su jefe político, que es el que consiguió el pase de ese comisario justo a la frontera, porque tiene una mamá muy enferma y una hija que es del amor y el corazón y tiene que quedar. Siempre hay una excusa, porque eso también sucedió. Toda la policía hace 1 año y 2 meses está blindada políticamente por decisión política. Nadie entra, sale, ni asciende, ni se traslada si el comandante no está de acuerdo. Porque si no, nadie le respeta. Claro, es lo mismo que a vos te metan por la ventana gente en tu programa y decir, ¿para qué voy a hablar con Benjamín si fulano es el que decide acá? Bueno, ese mensaje que cambia toda una cultura está terminando. Pero yo creo, y te digo con mucha franqueza, que esto no va a ser del día a la noche. Ahora, y justamente, tenemos que irnos a la pausa y después ya nos metemos en temas políticos de mucha relevancia o interés público del presente, temas actuales. Estos casos que te mencionaba, volviendo al comienzo de la consulta del arranque, los de Itapúa, el ataque a sedes bancarias. Supongo que habrá dado lugar, nos decía de hecho el viceministro, que en algunos los casos anteriores sí, a sumarios administrativos, investigaciones internas, como datan de 2 años y 2 meses el primero y después 1 año y 8 meses, 1 año, en abril creo que fue el último episodio de una sede del Banco Nacional de Fomento. Ya se tienen los resultados de algunos, de todos. ¿Qué pasó con ellos? Entre el caso de Bancop está casi aclarado, y lo curioso que en el caso de Bancop también había policías metidos. Así es. Sí, y en el caso de uno de los cajeros, los casquillos percutidos coinciden con la misma arma, por lo cual una de las líneas fuertes de investigación que era parte del mismo equipo, ¿verdad? Y la banda está casi en un 90% detenida, todavía hay prófugos, pero están todos identificados. Y si vos ves las filmaciones, lo impresionante es la tranquilidad con la que se mueven, ¿verdad? Porque se pasean, dan la vuelta, miran el auto. Y el otro tema no menor, Benjamín, es que cuando hablamos de explosiones, es un problema de control de explosivos. Como vos sabés, Dimabel controla la importación de armas.
fue totalmente reestructurada. El general Servín, que está ahora, es un crack, realmente es un tipo de primera. Se empezó a controlar, el presidente suspendió la importación de armas, porque ahí cuando cayó ese equipo muy grande en la operación Dacobo. Y también, nunca mencionamos tanto, pero deberíamos hacerlo más, ellos también autorizan la importación oficial de explosivos para canteras. Canteras que a veces son una tapera o un baldío, que no son reales. No se explotan, claro, no son explotadas. Claro, y en un país con fronteras tan porosas como nosotros, el tema de los explosivos no es un tema menor. Y te traigo a la memoria un hecho concreto. En uno de los asaltos de caudales logramos interceptar a los asaltantes y en el tiroteo murió el explosivista que tenía que robar. Entonces agarró otro la bomba, los explosivos, calculó mal porque no era el indicado y volaron su propio botín. Se voló el camión, volaron los billetes, las voló todo. Las desventuras de tal banda se tendría que titular. De la banda. O sea, lo que te quiero decir es que esto sí está hecho por profesionales. Es un estilo del PCC, el de robar con explosivos. Y es una lucha controlar el origen de los explosivos en un país donde vos sabés que... ¿Tenés sancionados o medidas administrativas con los hechos anteriores, los episodios anteriores? Sí, tengo. Y además, si te consigo los datos oficiales de la Guardia de Seguridad, que es una prisión para policía, estamos hablando más de 100 que están presos, ¿verdad? Y ahí pues deberían hacerlo, Enrique. Sí, hay violación de niños, si no dicen no pasa nada, mirá todos los casos que se conocen. Hay extorsión, están condenados. Ahí hay más de 100 policías que están presos, detenidos, condenados, algunos procesados, otros. De distintas jerarquías. De distintas jerarquías. Y mira, te voy a dar dos ejemplos que hablan de ciencia cierta cuál es la línea de conducta que queremos transmitir. Uno, un caso de un comisario que profesionalmente hablando era el encargado de Central y fue sorprendido en una situación bastante complicada trayendo un toro una noche en un carrito. Y lo interceptaron de otra institución pública, no pudo explicar, entonces reaccionó mal, le filmaron, bueno, le costó el cargo. Después vino a explicar que él había comprado, que le regalaron, no sé, pero se quedó fuera. Y profesional. El otro caso, más delicado todavía, es uno de los 8, director general, que tuvo un accidente de tránsito a las 3 de la mañana con una camioneta oficial y murió una mujer más joven que no pudo explicar qué pasó. Bueno, no sé cómo seguirá la situación legal, pero yo sí te puedo decir que no entró en la lista de los promocionados y fue reemplazado. Y estamos hablando de la máxima jerarquía, la segunda máxima jerarquía. O sea, hay una posición política institucional de impunidad cero. Entonces, el desafío está en que la gente se anime a denunciar y que nosotros tengamos la decisión de seguir tomando. Y un tercer caso, me animaría a decirte, porque fue algo que me dio mucha rabia, ¿verdad? Pues yo peleo mucho para que ellos tengan armas, uniformes, mejores pagos, bonificaciones, desarraigo, etcétera. Y me llamó una persona que yo conozco, productor de campo, y me dice, mira, vos sabés que yo tengo una plantación de soja en tal lado y me cayó un tipo, creo que era de la FOPE, y me pide $1,000 por mes para cuidarme mi plantación, ¿verdad? Y le dije, con todo respeto a los ganaderos, me dice, nosotros no tenemos problema, que van a venir a arrancar la hojita, que ¿cómo va a cuidar, verdad? Y le dije yo, sácale una foto al portanombre la próxima vez. Pero eso me va a costar $1,000, me dijo. Y bueno, pero ¿querés que tomemos decisiones, sí o no? Y lo hizo, ¿verdad? Por el tipo se picó $1,000 más, pero me mandó la foto. No había ninguna prueba legal, pero yo es como si me mandara vos, alguien que yo conozco que no tiene ningún interés en perjudicar a nadie. Y mientras estaba evaluando eso, me llama otra persona de Paraguarí, que también conocí hace muchos años, pero que tenía una plantación en Itacurú. Y me vuelve con la misma historia. Hay un tipo de FOPE que vino acá y me quiere proteger, qué sé yo. ¿Cómo se llama? Le dije. Y me dice el nombre de la foto que yo tenía. Era el mismo. Entonces llamé al comandante y se fue. Claro. Pero todavía son gotas en el mar. Claro. En pocas palabras, porque me exigen ir a la pausa. Este tema del ciberataque que recibió el sistema informático de Paraguay, ¿tiene algo que ver el Ministerio del Interior, la policía, este cuento chino?
¿Cuál es la participación de ustedes en las investigaciones? Nosotros tenemos unos profesionales de primera en el área de informática que también la gente desconoce, pero el más promocionado probablemente sea el comisario Isnel Alarcón, que como vos sabés anda detrás del cibercrimen, ciberdelito. Exacto. Encontró varios pederastas, está en eso, ¿verdad? Él nos dijo a nosotros que efectivamente fue una de las instituciones afectadas, que todavía no se puede determinar qué datos de qué investigaciones pudieron haber sido hackeadas o alteradas o chupadas o infiltradas. Y ahí podremos saber en qué casos tomar qué precaución. Y después ya hablé con la gente del MITIC, que efectivamente trabajó con la embajada americana y confirmó que hubo un ataque. Lo que nos lleva a una segunda realidad, ¿verdad? Nuestros sistemas, digamos como Paraguay, no tienen todo el arco de protecciones cibernéticas que deberíamos, pero se está trabajando muy fuertemente en eso, y en nuestro caso particular por la cantidad de datos sensibles que maneja la policía, ¿verdad? Nosotros yo creo que tenemos que tener plena autonomía en relación a todas las potencias, a las dos potencias. No permitir la intervención de ninguna de ellas. Obviamente el trabajo con los aliados siempre se da, pero en el marco de la absoluta autonomía, que es algo que hay que reivindicar permanentemente. Y yo coincido, yo creo que se debe más a una realidad sumida. No tenemos todavía todos los equipos y dispositivos. Y te voy a contar una anécdota cortita. Cuando me tocó ir a Estados Unidos, aquel viaje que después me hiciste un montón de entrevistas, todavía yo era senador, me tocó conocer a un señor que era el CEO, el dueño, gerente general, llamarle como quiera, que le blindaba cibernéticamente algo así como a 5.000 agencias americanas, incluyendo el Pentágono, y tenía una pantalla grande como este escenario donde vos veías la campana, ¿verdad? Y la flechita, así como la Guerra de las Galaxias, que rebotaban de la cantidad de intentos que recibía de Ucrania, del este. Bueno, ellos tienen ese escudo, él se ofreció a hacerlo, el presidente Peña lo conoció, visitó el lugar y se vino a hablar de la necesidad de tener, y escuchad, esto es raro, una protección de un hub cibernético, porque es una ventaja comparativa para las grandes empresas. Te preguntan si tu país es seguro en materia de conectividad, y ese es un punto más para atraer a inversiones acá. Bueno, vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a charlar con el ministro del Interior sobre la situación política, cómo ve el gobierno, la situación del país, en general cómo cierra el 2024. Obviamente no va a ser un balance exhaustivo, sino titulares, cómo se percibe el gobierno a sí mismo, porque evidentemente la ciudadanía, sin recurrir a cuestiones estadísticas ni científicas, muchas veces se forma una opinión, siempre se forma una opinión, a veces es positiva, a veces negativa, pero sobre esto, más otros temas políticos, los vamos a volver enseguida después de la pausa. Segundo bloque de Fuego Cruzado, seguimos la charla amena con el ministro del Interior, Enrique Riera. Ahora vamos a adentrarnos en el tema político. En pocas palabras, porque si no, no vamos a poder abordar distintos aspectos. Después los vamos a desarrollar con mayor rigor. Pero en líneas generales, ¿cuál es el balance? ¿Cómo cierra este año, 2024, desde la óptica del gobierno de Santiago Peña? Bueno, yo te diría que con un porcentaje importante de autocrítica, hacer mía la frase del presidente, la escuché muchas veces, le repito, estoy entusiasmado pero no estoy satisfecho. Es decir, se hicieron algunas cosas bien, pudimos haber hecho las cosas mejor. En líneas generales, los puntos trascendentes para mí fue el grado de inversión, la negociación favorable con Itaipú, que nos permitió tener un ahorro importante de dinero que se está viendo en mi campo, en la inversión en la seguridad, que va a dar un salto importante. Porque vamos ¿Cuánto se va a invertir, perdón? En total, en defensa y seguridad interna, 500 millones de dólares. ¿En qué periodo, Enrique? En el periodo que a mí me afecta es un plazo tentativo de 3 años, pero si soy eficiente puedo ir gastando, y cuando termine de gastar mis primeros 30, puedo seguir avanzando, ¿verdad? Entonces, más o menos, nosotros tenemos la nueva ley con todos sus beneficios sociales, son 100 millones de dólares,
El aporte de Itaipú son 92 millones de dólares en 3 cuotas de 30. Y la incorporación de 5.000 efectivos por año son 8 millones de dólares más. La mejora del pago del salario de los profesores de la ICEPOL y la Colepol, que cobraban 9.000 guaraníes por hora cátedra, que es una vergüenza, a 40.000 como una universidad para traer los mejores profesores de adentro y de afuera, son 1,5 millones de dólares más. Te hablo de gastos corrientes, o sea, ese crecimiento. Y después, por el otro lado, los 6 aviones de Super Tucano, que son lo mejor que tenemos a mano para las características de Paraguay, son 100 millones de dólares más. Estoy hablando ya de defensa. Los radares, que están a punto de caramelo, eso no van a bajar de 150 millones de dólares. Los escáneres que se pretenden poner en los puntos de entrada y salida, sobre todo antes del corredor bioceánico, la mejora de los 42 puntos de entrada y salida oficiales del Paraguay, las cámaras de reconocimiento facial e identificación de placas que se quieren poner en los peajes y en los 2.400 ómnibus del sistema metropolitano para tener la información de con quién viaja. El trabajo que se está haciendo, por ejemplo, en materia de seguridad en los espectáculos deportivos, para que vos puedas entrar a la cancha y saber que el que está a la derecha no es un narcotraficante y a la izquierda un tipo que tiene 10 órdenes de captura, porque la compra se hace por vía informática y esa se valida en el departamento de identificaciones. El tránsito del viejo sistema al nuevo, léase cédula y pasaporte con chip, que nos está costando un parto de los montes, porque las transiciones son de terror. Uno le puede explicar a la gente. No hay cuestiones heredadas ya en esa materia. No, claro, si entramos en esa etapa, o sea, este es un contrato que tiene 6 años que yo no firmé, ¿verdad? Y en un año hicimos lo que no se hizo en 5, ¿verdad? Se pelearon, no vale la pena. Te diría que esos serían los puntos altos. El plan Hambre Cero, con todos sus errores, con todos sus defectos, para mí puede cambiar la historia en Paraguay. Fui ministro de Educación y no es poca cosa que todas las mañanas 1.200.000 niños tengan un plato de comida sobre la mesa. Va a aumentar el rendimiento escolar, la retención escolar y va a también, en mi opinión, reducir los rangos de pobreza, porque las empresas, las grandes empresas que a lo mejor intenten acaparar en la primera etapa, se van a dar cuenta que le va a ser más barato hacer producir en Itaquirí o en Ibiraguaná. Al pequeño productor le van a pasar la semilla en la producción y de ahí van a sacar los tomates y las lechugas para los chicos. Entonces al final creo yo que eso va a regar, porque esa plata que se va a invertir va a llegar hasta los extremos más finos de la cadena alimentaria del Paraguay. Y entonces te diría que, y en salud, que siempre fue un déficit extraordinario, se están haciendo cosas impensadas como tener turno 24 horas. Entonces te diría, y en educación lo que te conté, y en seguridad lo que me toca a mí, en defensa también. No quiero hablar de porcentaje porque me van a asesinar, pero sí te puedo decir que hemos disminuido en un año el 20% en todos los delitos. Hasta ahí te puedo decir, como diría nuestro amigo. Y en Central y Capital, que es el nudo gordiano que tenemos, se redujo un 50% el robo de autos y motocicletas. Es insuficiente, pues si te roban a vos es el 100%. O sea, esto no se puede decir. Y crecimos, y para que vea que trato de ser lo más franco contigo y con la audiencia, crecimos en abigeato. Y me llamó la atención porque siendo productor de familia, digamos, entonces nos dimos cuenta. Y en nuestro país es inaceptable que inaceptable. Inaceptable. ¿Por qué te digo esto? Porque después tuvimos que ver cuál es el ejemplo cercano más exitoso. Río Grande do Sul, acá cerca de la frontera, donde el gobierno y el secretario de Seguridad redujeron un 80%. Y ellos entendieron cómo el sistema, desde que nace el ternero hasta que se convierte en un bife, regularizaron y formalizaron todo. Los trasganados, los frigoríficos que faenan clandestinamente, los vendedores, los mercados, la marca, todo eso se va a regularizar, ¿verdad? Te incluiría inclusive abonando los elementos positivos de mencionar, el tema vivienda, que es un motor importantísimo de la economía y tiene
impacto social directo. Digamos. Sí, señor. Creo que Juan Carlos está sobre trabajando esa base también hay que... pero muy bien. Y además, esto también, ¿cómo se dice? Es versión de colegas, pero yo suscribo. Se llegó a producir cierto déficit o faltante de materia prima en materia de ladrillos y tejas en zonas que vos conocés como Tobatí. Se produjeron algunos retornos de paraguayos que vivían en la Argentina, que son lo mejor que tenemos en albañiles, electricidad, carpintería, etcétera. Entonces te diría que esas áreas son las que yo veo, y no quiero que el resto de mis colegas se enojen, que fueron priorizadas por el gobierno. Yo sabés que personalmente, esta es una opinión que no, obviamente, la desarrollo a título particular. Veo mucho déficit en obras públicas, mucho déficit. Creo que salud también, más allá de los esfuerzos que mencionás en materia de turnos y compañía, el servicio en materia de suministro de medicamentos, insumos, es un problema que le incluye incluso al Instituto de Previsión Social en el baile, no solamente salud pública, el IPS que también tiene sus propios problemas. Digo, para poner en la balanza, porque eso es lo que probablemente explique lo que te voy a mencionar, que es, a pesar de estos avances que son reales, medibles, demostrables en distintos ámbitos, hay un pireba ahí, jefe. Sí. Entonces, ¿por qué el pireba ahí? El gobierno tendría que preguntarse a sí mismo y responder a esta pregunta, que es, ¿por qué hay mal humor social? Porque además eso tiene sus efectos políticos en materia de imagen, seguramente hacen distintas mediciones que no se publican, quién está mejor, quién está peor en general, pero hay malestar social y tiene que ver con el bolsillo de la gente. Sí. Entonces, están bien esos avances que mencionás, pero la microeconomía, y algunos dirán que también hay segmentos en los que mejoraron, en general todavía no recibe las buenas noticias. Bueno, en la lectura de mi ministerio, que es un ministerio político, que siempre me vinculan a la seguridad porque es mi responsabilidad, y la otra pata que es la gobernabilidad democrática, que es que hacer que las instituciones funcionen, hay una parte de la ingeniería institucional que recién fue creada que pretende ordenar ciertos sectores. Voy a hablarte del caso concreto de la superintendencia de las cajas de jubilaciones, que es un problema serio, que vos sabés que cada vez cuesta más porque los pasivos valen más caro que los activos. También hay un problema en la forma en que se implementó la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahí hay unas contradicciones muy fuertes porque tenemos mayoría en ambas cámaras, lo cual nos deja sin excusa. Pero por otro lado, la conducta de algunos parlamentarios es fuertemente cuestionado por los medios, y cuando esos parlamentarios que por un lado votan con las dos manos las leyes que el gobierno le presenta, que no son pocas, son 50. Yo soy beneficiado de la ley de reforma de la policía, que pasó rapidísimo, como pasó el Ministerio de Economía, Superintendencia, la DENIT, que empezó a recaudar un montón de plata, se combatió el contrabando, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Entonces el presidente está en una encrucijada del diablo, ¿verdad? Si él cuestiona las conductas de los parlamentarios, o veta otras iniciativas. O veta alguna iniciativa, entonces nos exponemos a la posibilidad de una confrontación entre poderes y afectar la gobernabilidad. Bueno, si por otro lado, en alguna foto las autoridades salen juntas, la lectura es: dime con quién anda y te diré quién eres, y nos meten a todos en la misma bolsa. Y hay que decirlo, muchos de los problemas políticos de nuestro propio partido opacan algunas áreas de gestión, como bajar 5 veces el combustible, ¿verdad? Entonces, ahí digo yo, y yo lo discutí con la colega y con el presidente, ¿cuál es la alternativa? Vamos a suponer que el presidente se ponga a cuestionar eso o a vetar todas esas decisiones con las cuales no está de acuerdo. Yo particularmente fui senador 5 años. Nosotros el primer año que el expresidente del Congreso, Blas Llano, nos consultó, se cortó el seguro VIP, se cortaron los cupos de nafta, y que como simples mortales, como diría nuestro amigo más liberal Portillo, pagamos combustible. Los comunes.
Pagamos el combustible y pagamos el seguro médico y ni una palabra, ¿verdad? Bueno, ahora las cosas se están revirtiendo y eso genera, yo creo, tensiones, a mi criterio necesarias, yo no lo hubiese hecho, y una carga adicional al Ejecutivo. Entonces el costo que se paga por la gobernabilidad es alto y la apuesta es contra el tiempo. Si las leyes que obtiene el Ejecutivo a ese costo de desgaste producido por un bloque de la clase política no hace que metamos todos los goles en el primer tiempo, yo interpreto el primer tiempo hasta las municipales, vamos a llegar debilitados definitivamente para el segundo Además, tiempo. cuanto más gobierna el gobierno, valga el juego de palabras, de aquí hasta las municipales, después el peso mismo del ejercicio del poder es menor. Bueno, y después entrando en la parte cruda y práctica, vamos a suponer que vos mágicamente quieras cambiar todos los parlamentarios porque no te gusten. Los suplentes van a ser mejores. Bueno, entonces, ¿podés vos realmente cambiar el equipo? No, tenés que gobernar con la gente que fue elegido en el mismo momento en que vos fuiste elegido. Esta es una trampa democrática porque a todos, a la ciudadanía, a mí, a vos y a muchos parlamentarios que yo conozco, le hubiese gustado quizás tener, y voy a citarlo con respeto, a Evelio Fernández Arévalo, a Paco Martínez Yarya, a Carlos Alberto González, al propio Juancho Moreno Ruffinelli, al doctor Seifert, eran de otra época, tenían otra actitud, tenían una visión más. Claro, ¿te acordás? Sí, Fernando Vera, el ferrerismo, el propio Gonzalo Quintana, o sea, estamos hablando de gente que venía de una época con una concepción democrática y una legitimidad de origen y en el ejercicio que fortalecía la democracia. Entonces hoy yo ya estoy en condiciones de decirte, a un año de estar acá, ya no estamos defendiendo solo el gobierno colorado de Santi Peña, sino estamos defendiendo la democracia. Porque no solamente vamos a perder las elecciones, porque si se pierden las elecciones y va a otro partido político demócrata, no hay problema de fondo, porque la libertad va a continuar y las reglas de juego se van a poder seguir discutiendo. Claro. Ya a mí me preocupa un populismo de derecha o de izquierda que como en la región tire todo el esfuerzo al canasto, ¿verdad? Vos sabés que yo veo ese riesgo, es real. No necesariamente en el 28, puede ser un poco más adelante, pero el riesgo es real porque, y te diría que más de derecha en nuestro caso, porque por la izquierda no, lo que se vio fue un retroceso muy grande de fuerzas de izquierda, no hay en este momento alternativas políticas de cierto peso, de cierta influencia. Sí, por la derecha, a juzgar por su discurso, cuando un íntimo amigo tuyo con el que intercambiabas palabras en el Congreso, en el Senado, y algo más, te reivindica abiertamente de modelos dictatoriales. No, y que sacó el 30% de los votos. Así estuvo muy cerquita de convertirse en la segunda fuerza política del país. Pero eso tiene justamente una raíz económica y social. Sí. Sí, el descrédito o más o menos la desilusión de muchos, la decepción de muchos hacia el sistema democrático, tiene como fundamento el bolsillo. Claro. Si vos estás bien en ese terreno, 3 hurras y vítores a la democracia. Si la situación tiende a empeorar y te empezás a cuestionar y te aparece alguien que te dice que te va a resolver eso, pero que para ello quiere imponer mano dura, un régimen de... Bueno, vamos a resignar la democracia para que... Es mentira, ¿eh? Después tampoco se produce lo de los bolsillos llenos ni nada por el estilo. Y podemos ver los ejemplos regionales y lo vamos a corroborar. Pero ese es un problema serio. Entonces, si no se centra en esa materia, estamos... Ahí está el gran desafío, Benjamín, en la lucha contra el tiempo. Porque yo cuando asumí, inclusive llegué a hablar con el presidente, ambos éramos designados, nos habíamos asumido y le dije, acá realmente si queremos paz social, vamos a tener que resolver el problema de 1 millón de paraguayos que nos come 3 veces al día. Para un país que produce alimentos para 100 millones de personas. Esto implica, aunque suene raro, darle una mayor equidad social, porque los excesos y privilegios de la clase política fueron criticados en el mundo entero. Este fenómeno del descrédito de los partidos es regional también. Es real, mundial. Es real, es mundial, ¿verdad? Pero si vos venís colgado de un micro desde Cacupé todos los días a las 4 de la mañana, va a llegar 3 horas después a sentarte en un lugar donde cobrar un salario mínimo y por el camino a escuchar la radio, porque todo el mundo ya tiene ahora la forma de escuchar en su celular, que entra alguien con 25 palos al mes,
que es pariente de otro, entonces tu indignación sube más. Aparte del bolsillo, hay una indignación social real. Absoluta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo creo, verdad? Que nosotros, si en estos 3 años, todos los esfuerzos que se está haciendo y los costos que se están pagando, no hace que ese millón forme parte de la democracia, sinceramente no tiene razón para defenderla. Es que es así. Fíjense el ejemplo salvadoreño que muchas veces se utiliza de manera superficial, sin conocer inclusive algunas estadísticas duras. Salvador tenía un problema muy severo de inseguridad. Sí, señor. Aparece un señor y dice, yo voy a resolver con mano dura, inclusive violentando preceptos constitucionales y compañía. Como la gente dice, bueno, resigna todos los derechos y el Estado de Derecho mismo, con tal de que le resuelva el problema más sentido, sí, que era el de la inseguridad, el tema de las pandillas y compañía que dominaban y hacían un país muy, muy inseguro realmente El Salvador. Y momentáneamente se redujeron ostensiblemente los temas de seguridad. Pero junto con eso hablaba del bienestar de la población. El Producto Interno Bruto, la economía solamente tuvo un crecimiento de los últimos 15 años, desde antes de que asuma Bukele y después que asumió hasta la fecha, un moderado 2% de crecimiento. Sí. La pobreza, cuando él asumió en 2019, estaba situada en el 26%, avanzó al 30% en el 2023. La pobreza extrema 2019 era 5%, hoy es 10%. Entonces, vamos a que esos datos no tenía. Es importante. Entonces, tenés un retroceso en materia del Estado de Derecho como tal y un empeoramiento de todos los indicadores económicos. Por ejemplo, el déficit fiscal, que tanto se habla en Paraguay y se defiende como una conquista, es el 4,7%. Claro, para sostener ese tema como único eje, el tema de la inseguridad, porque el problema es que la inseguridad no es el único problema que tiene un país, ¿verdad? Tenés educación, tenés salud, tenés un montón de otros temas. Destinás todos tus recursos ahí, no te crece la economía y empiezan efectivamente los problemas a emerger. Y es una condición necesaria, pero no suficiente. Yo diría que la gran apuesta del gobierno, e inclusive haciendo una infidencia, pero con criterio didáctico, es que el presidente, como planteó esto, me dijo, yo necesito que vos me ayudes a mantener los estándares de seguridad mínimos, si es posible mejorarlos, porque si no hay seguridad, no hay inversión, si no hay inversión, no hay desarrollo. Claro. Yo voy a hacer lo que yo sé, yo soy economista, voy a viajar, voy a vender, voy a desregular, voy a abaratar los costos de producción, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y vos mantener el sistema funcionando, casi te diría como un refere, ¿verdad? Que cuando menos se lo ve mejor, pero está con el silbato controlando y tuvimos 70 movilizaciones, no tuvimos, gracias a Dios, necesidad de usar mano dura todavía, en algunos casos fui reclamado por eso, pero a los efectos de no seguir tensando la cuerda para que se siga dinamizando la economía y bueno, y crecer. El presupuesto de nuestra época era 15.000 millones de dólares, el presupuesto de este año sería alrededor de 17.500. El Producto Interno Bruto está creciendo, entonces si hacemos las cosas bien y le pegamos la MIPYME y llega la plata del hambre cero, entonces ahí es donde, como vos decís, tenemos que bajar el irritante tema de los privilegios, tenemos que lograr que la plata llegue a los bolsillos de la clase común. Repartir la torta, digamos. Y viejo, que repartir la torta, porque si aumentan los comensales, pero vos no aumentar el tamaño del plato tampoco alcanza. Es una ecuación muy difícil. Mi trabajo es mantener la gente medianamente a raya, como me decía el recordado que decís vos que sacó el 30%. Yo le decía, la diferencia es que yo quiero cambiar los jugadores para meter goles afuera de Paraguay. Y vos lo que querés es pinchar la rueda, matar al referee, apagar las luces y suspender el campeonato. Y nosotros queremos seguir jugando la democracia. Pero una democracia sin contenido social, una democracia sin seguridad, una democracia a la que no le llegan a un sector que mira el partido por TV. Una democracia indefendible. Indefendible. Yo si estuviera en esa situación, decía, pues váyanse a la mía, ¿qué me interesa a mí? Fulano, sus privilegios. No, a mí lo que me interesa es poder formar mi familia, mantener la libertad, pero también tener prosperidad, algo tan simple como libertad con pan, ¿verdad? Claro. Bueno, ese es el gran desafío y yo veo esfuerzos positivos en ese sentido. La pregunta es si la tolerancia y la paciencia social se acaba antes
del cupo, porque siempre se habla, y te digo más, yo creo que tenemos más aciertos que errores. Yo creo que en este primer año también puedo decirte, en mi opinión, en el gabinete, más allá de altas y bajas, errores y aciertos que cometimos todos, es un gabinete en que yo veo que más de la mitad puede arreglarse bien en el sector privado. O sea, se involucró porque es el presidente Peña, un tipo joven, preparado, pragmático, sin una gota de soberbia. O sea, vos hablar con él es como si yo hablara contigo. Elige las opciones, escucha, no le es fácil, ¿verdad? Pero tiene que lidiar con muchos frentes. Y en mi opinión, si seguimos por este camino, las cosas van a mejorar. La pregunta que me hice 3 veces en tu programa es los tiempos políticos, las coyunturas. Si no tenemos grandes problemas que puedan generar más irritación y fricción social, yo creo que el presidente necesita gobernar con menores niveles de confrontación política y mediática. Y eso es inevitable porque los periodistas tienen que criticar, tienen que cuestionar, son contrapoder. Yo tampoco no creo que tengamos jamás, y no es bueno. ¿Me permitís un paréntesis? Sí, no cortito, pero en el tema que nos ocupa, que es el apoyo legislativo, pero los problemas que genera ello, la pregunta es, ¿se indignará la gente positivamente si el presidente empieza a marcar algunas posiciones? ¿Puede la gente votar las leyes que el presidente necesita? ¿Pueden los periodistas votar las leyes que el presidente necesita? Y esas son ecuaciones muy difíciles de resolver. Además, miren, realmente en términos prácticos, poner en discusión la relación Poder Ejecutivo-Legislativo por un tema que representa $3 millones sobre 17.500, no creo que sea prudente, independientemente de porque que... te van a asesinar por esto que acaba de decir. Y seguramente, pero... y es la realidad, Sí. Pero es otra discusión, que es cómo se entabla una relación, inclusive en el marco de ejercer el derecho a la crítica y la diferenciación. Sí, pero la historia, que es gran maestra, Benjamín, que vos conocés de memoria, porque somos contemporáneos, y a mí me llevó a reflexionar sobre esto, porque todo el día estoy pensando cómo ayudar más al presidente, al gobierno, al Paraguay. Y la alternativa para mí, luego ya como te dije, no es que gane o pierda el Partido Colorado o el gobierno colorado de Santi Peña, sino salvar la democracia. Yo veo más preocupado como vos. Y vos recordarás que la última vez que el Partido Colorado tuvo mayoría en ambas cámaras fue en el periodo de Cubas Argaña. Sí mismo, desde muy corta duración. Exactamente. Yo era diputado. En la primera sesión, Benjamin Livieres, en la primera sesión, yo estaba aprobando el asiento. Y levanta la mano un célebre prócer partidario, cuyo nombre omito, y dice: nosotros necesitamos modificar el reglamento interno de la Cámara. Yo, ingenuo, nuevito, diputado recién, ¿verdad? Levanto la mano, tiene la palabra el diputado Riera. ¿Cómo modificar un reglamento que ni conocemos? Levanta otro, suficientemente debatido, nadie más. Que se vote. Que se vote. La modificación que nadie tenía. Bueno, del reglamento que nadie conocía. Que el reglamento nadie conocía. Y cuando yo veo la votación me doy cuenta del bloque. El Partido Liberal completo, el Encuentro Nacional de la época completo y el argañismo de la época completo, ¿verdad? Hacen un bloque, encierran a lo que no eran, que había guasmosistas y golledistas, eran los otros 2 pedazos, ¿verdad? Independiente, pues yo entré por mi movimiento, era el único pez, ahí el único salmón en ese equipo. Y yo me doy cuenta y se parte el primer día, en la primera sesión, las 2 cámaras. Claro, ese gobierno duró 8 meses y terminó en un baño de sangre, ¿verdad? Sí, horrible. O sea, esta historia de tomar la gobernabilidad con mucha liviandad, la falta de visión de lo importante que es tener un partido que no te crea problemas, sino que apoya con todos sus aciertos y errores, una Cámara que, más allá de excesos que no les gusta a la gente o a sectores críticos de la prensa, yo tampoco no siempre coincido con ellos, pero que aprueba 50 leyes para preparar un Estado, para generar la inversión, para conseguir la riqueza, para pelear la pobreza, y que hace 25 años está bajando. Entonces, no es un tema menor, pero en estos términos, Benjamín, y te digo con cierta vanidad para hoy, orgullo, no en todos los programas se puede llegar a este nivel
de apreciación política. Ahora, hay una cuestión, con esto tenemos que ir cerrando, que es un montonazo de temas, pero felizmente con Enrique tenemos ocasiones de encontrar algunos huecos como para poder charlarlo, tal vez no con tanta profundidad, pero de todas maneras lo vamos a abordar. Y es también la responsabilidad del gobierno de, no me refiero a la comunicación, ni siquiera a la comunicación política en términos de vocerías y cosas por el estilo, sino, fíjate, no tenemos jefe de gabinete, 3 meses y medio después. Entonces, cuando desde la prensa queremos tener una visión más general de la cuestión, no tenemos con quién hablar. De verdad, no encontramos. No es un cuestionamiento a quien lo ejerce en este momento, porque de hecho se presentó como una suplencia, digamos, y se asume que no existe la tradicional jefatura de gabinete. Pero es imprescindible. Para el funcionamiento del gabinete es muy necesario, para la explicación a la sociedad, no a la prensa, a través de la prensa, explicar a la sociedad hacia dónde está yendo el barco, es fundamental. Y sin embargo, eso, por ejemplo, vos mencionabas una serie de cambios institucionales que se dieron positivamente, pero ese es un vacío que se creó hace 3 meses y que no se llenó. Sí, después se traduce en una comunicación calamitosa. Sí, bueno, yo creo que nosotros no sabemos gritar los goles que metemos, y yo creo que la jefatura de gabinete, después de la salida de Lea, que en lo particular para mí era una gran mujer, muy inteligente, muy preparada, muy comprometida, y que tuvo que tomar una opción en su vida, ¿verdad? O la familia. Y ahí todos pasamos por eso, ¿verdad? En algún momento dado se abandona un montón de afectos de chicos muy pequeños, bueno, decisiones personales que se respetan. Y luego el presidente decidió no llenar el hueco y manejarse con la segunda línea de Lea, que yo conozco, y la verdad que son buenísimos, muy preparados, pero siempre falta la referencia, ¿verdad? Para coordinar acciones, y eso a la larga lo que hace, sin querer queriendo, es que expone mucho al presidente, ¿verdad? Muchísimo. No tiene... Se convierte él en su propio vocero, claro, que encima tiene esas características, esos rasgos particulares. Porque quien hace las cosas de la mejor manera, y a mí me pasa a mí, tiende a hablar mucho y a dar la cara. Quien nada debe, nada teme, pues es nuestro refrán. ¿Por qué? No, es prudente que hables de esto. ¿No? Fíjate, Enrique, si alguien te dice, el tren de cercanía se va a invertir cuánto, tiene que manejar toda la información. Sí. ¿Y cómo se van a cubrir las necesidades en tal sector? ¿Y de qué recursos se dispone? Te estoy hablando de cuestiones puramente económicas, aparentemente, pero de consecuencias sociales muy prácticas. ¿O qué programas no se podrían financiar con suficiente ímpetu como se requiere? Tienes que tener una persona que esté en condiciones de tener la visión global del asunto. Y te digo algo más. Y transmitir a la población. Y te digo algo más. Si hay alguna de las políticas que caracteriza al presidente Santiago Peña, es su visión de equipo, ¿verdad? A no le gustan los pelotallar, los héroes personales. Entonces, pero el jefe de gabinete es necesario. Claro, pero te digo eso porque él cree, por ejemplo, en el equipo, que el equipo económico, no todos los equipos económicos de los últimos 20, 25 años son los que mantuvieron la macroeconomía estable, ¿verdad? Entonces terminó la pelea entre Hacienda y el Banco Central, etc. A nosotros nos pidieron un equipo de seguridad. Entonces vos tenés la CEPRELAD, Migraciones, el del Ministerio de Defensa, CODENA, y jugamos todo en el equipo de seguridad. Después le tenés el área del gabinete social, donde está Tadeo, con todo lo que tiene. Después está el sistema macro, está el Infona, el MADE, que está liderado por el ministro de Agricultura. Y así te puedo decir que yo, que estoy dentro, veo los equipos armados de acuerdo a las áreas de su responsabilidad. Pero es más fácil decir que hacerlo. Y yo creo que ahora, en enero y febrero, en que el Parlamento entra en receso y un sector que apoya, pero genera tensiones, entra en receso, yo creo que va a ser una oportunidad para que el Ejecutivo, incluyéndome, podamos revisar nuestros aciertos, nuestros errores y cómo mejorar para el año que viene. Pero yo sinceramente siento que vamos por buen camino. A veces la velocidad me preocupa y los resultados. Y sí, hago mía también tus palabras. Hay un gran esfuerzo por comunicar, pero no estamos comunicando debidamente. Yo creo que podríamos hacerlo mucho mejor, ¿verdad? Enrique, te agradezco mucho estos minutos, una charla bastante extensa, pero vamos a ampliar muchos de estos temas y plantear otros que hoy no tuvimos ya
ya tiempo. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Benjamín, como te digo, siempre es un gusto estar contigo y poder llegar a este nivel de profundización lo más objetivamente posible y tratar de que la ciudadanía vaya acompañando un gobierno que a todos nos conviene que le vaya bien para seguir defendiendo la democracia. Es así. Enrique Riera, ministro del Interior, y muchos ex títulos que arrancan de parlamentario, intendente, ministro de Educación, presidente del Consejo de la Magistratura y otros cargos. Antes de despedirles, les quiero manifestar un consejo de parte de BASA. El calorcito ya nos hace pensar en nuestro próximo destino. ¿Querés conocer un nuevo rincón del mundo? BASA hace posible tus próximas vacaciones con cuotas de 35.000 por millón. Así como escuchaste, 35.000 guaraníes por millón. Solicita tu préstamo llamando al 021-618-7070 y date el gusto hoy. BASA, cuando quieras, estamos. Gracias por habernos acompañado en el programa de la fecha. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.